Contacto Informativo presenta la entrevista. Y regresamos a Contacto Informativo y tenemos en la línea a nuestro colaborador, el profesor Jorge Ávila, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Profe, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Pues que nos comente, profe, esta situación que se está viviendo allá en el Cono Sur, concretamente en Ecuador. Ajá. Sí, mira, voy a contextualizar un poquito el caso de Ecuador, porque es una realidad un poquito distante para muchos de nosotros acá, hasta ahora sí que en la parte norte del continente, ¿verdad? Prácticamente. Mira, lo que pasa es que hay que recordar que en Ecuador había un gobierno que se podía calificar como de izquierda anteriormente, que era el de Rafael Correa, e incluso Lenín Moreno fue parte de ese gobierno. Finalmente viene el cambio, llega Lenín Correa al gobierno y entonces digamos que se inicia un poquito su política. Aquí también hay que recordar otro asunto, que Ecuador es un país petrolero y exportador de petróleo, entonces buena parte de los ingresos del país han provenido del petróleo. Hay que recordar que prácticamente los primeros años de este siglo, digamos, casi la primera década y un buen tiempo después, los precios del petróleo fueron muy altos a nivel internacional. En ese sentido, Ecuador tuvo ingresos muy importantes, incluso durante estos gobiernos de izquierda, por ejemplo, como el de Rafael Correa. Sin embargo, en los últimos años, y lo hemos vivido nosotros, viene un desplome de los precios del petróleo, sobre todo los últimos 2 o 3 años más o menos empieza a caer el precio, y eso afectó desde luego a la economía del Ecuador, porque depende mucho de ese petróleo, de ese recurso. En ese sentido, a principios del año, el gobierno de Lenín Moreno establece vínculos con el Fondo Monetario Internacional para solicitar un préstamo de poco más de $4,000 millones para tratar, me imagino, de sanear un poquito sus finanzas. Pero desde luego que lo primero que el Fondo Monetario Internacional le cuestiona al gobierno de Lenín Moreno es la política de subsidios que mantiene internamente. Y uno de estos subsidios era justamente a los energéticos, concretamente la gasolina, el diésel. Entonces le dice que tiene que eliminar el subsidio gubernamental de estos combustibles, y entonces es cuando se da a conocer este decreto a principios de este mes, donde él incrementa prácticamente en un 123% el costo de los combustibles. Es decir, el subsidio gubernamental era muy importante por un lado, pero me imagino que también a lo mejor era gravar con un impuesto especial también al combustible para poder obtener finanzas un poquito más sanas el gobierno de Lenín Moreno. Esto es lo que precipitó la crisis interna a principios de este mes y prácticamente duró 10 días esta situación. La movilización de la sociedad popular, desde luego, las organizaciones empezaron a inconformarse contra este decreto prácticamente que elevaba el precio de los combustibles, que sí fue en una cantidad muy grande, porque sería algo así como si yo te dijera que el litro de gasolina estaba a 10 pesos y de repente se va a 22.50, ¿verdad? Entonces un incremento que incluso inflacionariamente también iba a tener una repercusión muy importante, puesto que sabemos que el combustible es esencial para toda la economía de un país. Entonces, en ese sentido, la medida también no era muy afortunada por el efecto inflacionario interno que iba a tener. Bien, entonces, da toda esta movilización, los pueblos indígenas incluso se movilizan hacia la capital, hacia Quito. El presidente finalmente incluso sale de Quito y se refugia, digamos, se va a Guayaquil y desde ahí trata de seguir manteniendo la gobernabilidad, pero simultáneamente moviliza también al ejército, a las policías, para tratar de mantener el orden dentro del país y decreta incluso un toque de queda en áreas estratégicas del gobierno.
Toda esta situación se estuvo viviendo por prácticamente 10 días, más de 10 días. Ha habido incluso algunos muertos por parte de la sociedad civil, poco más de 5, hasta donde tengo información. Y entonces era necesario realmente llegar a una salida. Y esta salida afortunadamente se da ahora el fin de semana, cuando finalmente el presidente Lenín Moreno dialoga con las organizaciones campesinas, civiles, indígenas, y pues pactan un diálogo. Entonces, en este momento, ahorita hay ciertas condiciones que podríamos considerar positivas para la sociedad ecuatoriana, en la medida en que tal parece que el presidente congela momentáneamente este decreto que incrementaba el precio de los combustibles, y necesariamente pues tendrá que dialogar con las organizaciones de la sociedad, de tal manera que pues si el Estado requiere de recursos para salir adelante en su equilibrio financiero, pues tendrá que seguir buscando medidas que le permitan lograrlo, pero no de una manera tal vez tan abrupta, tan, pues no sé, tan rápida como lo quería hacer al quitar este subsidio e incrementar el costo de los combustibles de manera muy grande. Entonces, en general veo que hay ahorita esta ventana de oportunidad en el sentido de un diálogo que se puede establecer entre el gobierno y las organizaciones, y ahora depende prácticamente de que haya voluntad tanto de una parte como de la otra de tomar conciencia de que el Estado, el gobierno definitivamente necesita recursos, pero también tiene que ver la forma en la que los obtiene por parte de la sociedad. Y sobre todo, si se estaba sosteniendo este subsidio, quitarlo de golpe, pues sí fue una cuestión, tal vez una medida de política económica que tuvo un impacto social y político muy grande, ¿verdad? Al grado de que incluso, pues sí hubo organizaciones que pedían prácticamente, pues, la salida de Lenín Moreno del gobierno. Entonces, más o menos así está el escenario actualmente. Ojalá y haya las condiciones de diálogo para que pueda resolverse esa crisis y de alguna manera pues no contribuya a lo que está pasando incluso en el conflicto entre Colombia y Venezuela en la misma región. Pues ahí está esta situación, profe. Pues la diferencia a lo mejor que también es que allá pues prácticamente toda la sociedad se unió para esto, y el ejemplo que tenemos más cercano en México es que muchas veces no fructifican estos movimientos porque no hay unión. Ajá, exacto. Sí, ahí la respuesta de la sociedad fue muy rápida, la verdad. Se movilizaron inmediatamente muchas organizaciones, desde luego de las mismas ciudades, de la misma ciudad de Quito, desde luego organizaciones, me imagino, ciudadanas, pero también sobre todo el dato más interesante fue cómo la misma población indígena empezó a marchar prácticamente hacia la ciudad capital de Quito, y hubo manifestaciones muy, muy tumultuosas que derivaron un poquito en estos actos también, creo yo, muy equivocados de represión también a estos movimientos o a estas protestas. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración, profesor Jorge Ávila, lo escucharemos más adelante. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, muy buenos días. Pues ahí está el profesor Jorge Ávila, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sobre este tema tan importante también, que bueno, a lo mejor está lejos, pero también recordemos que todo es parte de una red global y al final de cuentas se termina afectando. La entrevista.